El dolor es algo que no podrás evitar a lo largo de tu vida, pero puedes elegir cómo llevarlo. Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida a este lindo día. Espero de corazón se encuentren bien. Mi nombre es Karen Giselle y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. El día de hoy estaré abordando con ustedes un tema interesante y posiblemente difícil de hablarlo para muchos de ustedes, claro, sin generalizar. El tema es pérdida de una pareja, así que vayan poniéndose cómodos y, por qué no, acompañados con una taza de café. Comenzaremos hablando, primero que nada, en qué es el duelo. El duelo tiene lugar tras cualquier clase de pérdida, aunque suele ser más intenso tras el fallecimiento de algún ser querido. No es un sentimiento único, sino más bien una completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados, no siendo posible el acortar este periodo de tiempo. Es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo que es importante para nosotros. Es el precio que pagamos por el amor que profesamos a la persona o cosa perdida. La intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. Y nos preguntaremos, ¿pero cuáles son las tareas que tienen que realizarse para una cicatrización normal de la herida del duelo? Son 4 las que se dividen, y la primera es aceptar la realidad de la pérdida, sufrir pena y dolor emocional, ajuste al miedo sin la persona desaparecida, quitar la energía emocional del fallecido reconduciéndola hacia otras relaciones. Como todo en la vida, existen mitos de ciertas cosas y el duelo no es la excepción. Les mencionaré algunos de los mitos que se cree de la pérdida de una pareja. El primero es: el duelo se acaba en pocos meses. Qué incierto, ¿verdad? Las lágrimas son signo de debilidad. Mencionar a la persona que falleció solo aumentará el dolor. Y la cuarta y última: la muerte y la pena son contagiosos. Seguimos con ¿qué es el proceso de duelo? Hablando de pérdida. En muchos aspectos, el duelo debe ser considerado como una enfermedad. La lesión en el shock en la mitocondria y lesión en el proceso de duelo están las relaciones personales. Es una experiencia inevitable que conlleva sufrimiento. La pérdida que condiciona el proceso de duelo es psicológicamente traumática. En la pérdida que condiciona el proceso de duelo es psicológicamente traumática en la misma medida que lo es una herida o una quemadura, por lo cual es siempre dolorosa. Como toda herida, necesita un tiempo para cicatrizar y además debe cicatrizar fisiológicamente sin dejar lesiones residuales. Un ejemplo de cicatrización patológica es un queloide. En el proceso de duelo, la cicatrización sería patológica si la persona afectada no pudiera realizar su vida normal como lo tenía antes de sufrir la pérdida. El periodo de tiempo necesario para su cicatrización normal y poder recuperar el equilibrio normal es aquello que caracteriza el periodo de duelo. Cualquier retraso en la cicatrización reabre la herida. La separación y las pérdidas son inevitables a lo largo de la vida. Afectan a todo ser humano y en cualquier edad, hablando de niños.
Son múltiples desde el nacimiento hasta la propia muerte. Producen pena y dolores intensos. Pero, ¿cómo se manifiesta el duelo? Se manifiesta mediante sentimientos que son reflejados mediante la tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad y autorreproche. También se manifiesta mediante las sensaciones físicas, estómago vacío, tirantes en tórax o garganta, sentido de despersonalización, sensación de ahogo, boca seca y, ¿por qué no?, mediante las cogniciones o pensamientos, incredulidad, confusión, preocupación, presencia del fallecido, alucinaciones visuales y auditivas. Y la última, mediante aquellos comportamientos o conductas, sueño con el fallecido, trastornos del apetito, conductas no meditadas dañinas para la persona, retirada social, suspiros, hiperactividad y llorar. Continuamos con ¿qué es la aflicción? Pena, dolor. Aparte del dolor del duelo, existen dos factores más que acompañan el proceso: el círculo social, los cambios de roles en la sociedad y la deprivación, ausencia de una persona o cosa necesaria. La sociedad hace reprimir este proceso personal imprescindible para que se pueda recuperar el equilibrio personal previo al evento. Se acompaña de cambios de hábitos y en los comportamientos y funciones sociales. Si no se produce la pena y no se exterioriza el proceso de cicatrización de la herida del duelo, queda interrumpido. Una frase: la pena que no se desahoga en lágrimas puede hacer llorar otros órganos. Esta está escrita por Masley. El dolor del duelo es semejante a un dolor físico. Es una herida psicológicamente traumática. Algunas formas de sentir la pena o dolor son impotencia, sensación de pérdida o amputación de un miembro. La casa se viene encima. Dolor físico, como una cuchillada. Sentirse golpeado. Sensación de estar en un ataúd al no poder liberar las emociones. Sentimiento de abandono por la otra persona. Cambiando un poco, hablando acerca de la pérdida y todo, nos cambiaremos ahora. ¿Qué es el luto? La palabra luto, derivada del latín lugere, que significa llorar, se manifiesta por signos externos visibles, aquellos comportamientos sociales y ritos religiosos. Es una forma de comportamiento de la persona afligida y combina signos, costumbres y comportamientos sociales convencionales. Debido a la tanatofía de nuestra sociedad, hoy nadie se viste de negro para hacer público su dolor por la pérdida sufrida. En la sociedad actual es evidente la supresión del luto. Tenía una función importante, de manera que la gente le preguntaba y él se sentía socialmente autorizado a contar lo sucedido, facilitando de esta forma la elaboración del duelo y la liberación de la pena. Pero ¿cuánto dura el luto? ¿Cuándo finaliza? Termina cuando las tareas del proceso han sido finalizadas. Por lo tanto, no hay respuesta correcta. 2 años es la fecha más aceptada. El hablar de la persona desaparecida sin dolor es un indicador de que el duelo ha terminado. Hay personas que nunca completan el duelo, reapareciendo la pena de vez en cuando. Predecir
cuánto tiempo le tomará a un individuo completar el proceso de recuperación es difícil. Algunos podrán hacerlo en unos meses. Para otros, se requerirán 3, 4 años. La cantidad de tiempo invertido depende de muchas variables que interfieren y crean distintos patrones. La intensidad del apego al difunto, el tipo de relación, la intensidad del shock inicial, la presencia, ausencia de la aflicción anticipatoria. Cuando la persona tiene tiempo de aflijarse previamente a la muerte del ser querido, por ejemplo, en casos de enfermedad crónica y muerte esperada, crisis concurrentes, problemas graves, dificultades económicas, etc. La disponibilidad de apoyo social, características de la muerte, muerte súbita, muerte anticipada, la situación socioeconómica, estrategias de afrontamiento y religiosidad son algunos de los factores que influyen en la duración del duelo. Como ya conocemos, toda la herida necesita su tiempo para cicatrizar. Hay personas que nunca completan el duelo, reapareciendo la pena de vez en cuando. El tiempo medio de recuperación del equilibrio normal es de 4 meses a 1 o 2 años quizá. A veces no existe punto final y estamos ante un duelo crónico. En otras ocasiones, el duelo es retrasado y no se reproduce inmediatamente después de la pérdida. A veces, el duelo aparece enmascarado durante un tiempo y debuta después con síntomas físicos o psiquiátricos que son difíciles de relacionar con la pérdida previa. El mito, el tiempo lo cura todo. Un conocido mito afecta de forma notable el desarrollo del duelo. Es aquel que hace referencia a que el tiempo lo cura todo o que todo es cuestión de tiempo en relación con el proceso de recuperación, dando a entender que el dolor mejorará con el paso de los días. Posiblemente nos preguntemos, pero ¿cuáles son los sentimientos de duelo? No es un sentimiento único, sino más bien una completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados, no siendo posible el acortar este periodo de tiempo. En las pocas horas o días que sigue el fallecimiento, la mayoría de los afectados se sienten simplemente aturdidos o confundidos, ya que no se llegan a creer lo que realmente ha ocurrido. Esta sensación puede tener lugar a pesar de que el fallecimiento hubiera sido esperado. Este entumecimiento o adormecimiento emocional puede ser de ayuda a la hora de afrontar los importantes cometidos que hay que llevar a cabo tras el fallecimiento, tales como el contactar con los demás parientes y la organización del funeral. Sin embargo, esta sensación de irrealidad puede llegar a ser un problema si persiste durante mucho tiempo. El ver el cuerpo del fallecido puede ser, para algunos, la forma de empezar a superar esta fase. De forma similar, para algunas personas, el funeral es una ocasión en la que se empieza a afrontar la realidad de lo acontecido. Un dato interesante es que se calcula que un aproximadamente 16% de las personas que han padecido la pérdida de un ser querido presentó un cuadro de depresión durante un año o más después del fallecimiento. Pero, ¿cómo pueden ayudar a los amigos y familiares en una situación de pérdida de una pareja? Yo creo que todos al momento que pasamos en una situación así queremos ayudar. Los familiares y amigos pueden ayudar dedicando tiempo a la persona que está en el duelo. No se necesita demasiadas palabras de consuelo, sino más bien la voluntad de estar con ellos durante el periodo de tiempo de su dolor y pena. Un abrazo amable sobre los hombros
expresará atención y apoyo cuando las palabras no son suficientes. Es importante que, si lo desean, las personas en duelo puedan llorar ante alguien con quien pueda hablar sobre sus sentimientos de dolor y pena sin que se les diga que se propongan. Con el tiempo, ellos podrán superarlo, pero primero necesitan hablar y llorar. A algunas personas les puede resultar difícil el comprender por qué el que está en el duelo persiste en hablar sobre lo mismo una y otra vez, pero esto forma parte del proceso normal de resolución del duelo y debe ser estimulado. Si usted no sabe qué decir o incluso no sabe si hablar sobre ello o no, sea honesto y dígalo. Esto dará a la persona en el duelo una oportunidad para expresarle su deseo, qué es lo que quiere. Con frecuencia, los demás evitan al mencionar el nombre de la persona fallecida por miedo al trastorno que esto puede causar. Sin embargo, la persona en duelo puede interpretar este hecho como que los demás han olvidado su pérdida, añadiendo una sensación de soledad a sus sentimientos de dolor. Ya para finalizar, si alguno de ustedes se encuentra en una situación como esta, es recomendable que acuda con un profesional capacitado, ya que será el único que pueda ayudarlos. Sin más preámbulos, me despido agradeciéndoles por haberse tomado unos minutos de su tiempo, por haberme escuchado, y a su vez deseándoles lo mejor de la vida hoy y siempre.